que quiera introducirse, pero en realidad... Tú. Ya es... Tú. Que yo introduzca. No, digo, tú, Ok. tú sigue. Ya. No entiendo. Qué chévere. Qué bárbaro, ya. Ahora sí. Empecemos. Ahora sí. No entiendo. Ahora sí. Uno ya está grabando, ¿no? Ya, 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Déjame Te Explico. Como ustedes saben, estamos semana a semana contestando preguntas reales que nos hacen en diferentes redes. Y primero que nada, quiero agradecerles a todas las preguntas que nos han estado haciendo esta semana con todo el contenido que hemos subido. Pero también quiero invitarlos a las personas que quieren hacer preguntas específicas, y yo sé que esas respuestas están ya ayudando a muchas familias. Pueden escribir un email a podcast@dejametexplico.com y pues con gusto nosotros, el equipo de producción va a poner para hacer un podcast y poder contestar sus preguntas. Y el día de hoy tenemos a Dayana Martínez. Ella trabaja en el equipo y pues básicamente ella tiene muchos años de experiencia y ya la van a escuchar. Tiene muchísima información que tiene ahí. Aparte, ella también tiene propiedades, y una de las cosas que nosotros siempre decimos en nuestro contenido es que hablamos de algo que nosotros hacemos, no que leemos y lo tratamos de explicar, porque para mí es muy importante, ¿ok? Nosotros poder enseñar algo que nosotros ya venimos practicando. Dayana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hola, Kenneth. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, la verdad que para mí es un placer. Yo sé que tienes como 60 años de experiencia haciendo préstamos. Acuérdate que empecé a los 5 años. Y bueno, aquí pues Dayana, ya la van a ver, tiene una energía increíble. Ella se pasa riendo. Antes de empezar este podcast nos estamos riendo de cosas que ella dice, ¿ok? Pero que no entendía. Pero vamos a estar, como les digo, conversando un poco de este tema, de varias preguntas que nos hacen, Dayana, el día de hoy. Yo sé que pues tienes bastante tiempo de experiencia haciendo préstamos, ¿no? Y Sí. nos conocemos ya hace mucho tiempo. Sí, tengo 20 años justo. Wow. Y pues trabajas mucho con la comunidad hispana, ¿no es cierto? Así es. Qué bueno, Dayana. Y pues Dayana trabaja aquí con nosotros y ella, pues de verdad que incluso a mí me ayudó mucho en su momento. Ok, muchas gracias por eso. Trabajamos en un banco muy grande juntos, Sí. que de repente por ahí se me sale el nombre. Siempre no lo quiero decir, pero por ahí lo digo. Aprendimos mucho los dos. Ella me ayudó mucho. Ya tenía mucho tiempo y eras top producer ahí. Sí. Qué bueno. Mira, Dayana, vamos a hablar un poquito, entrar al tema. Y una de las cosas que nos están preguntando, dice, yo tengo una duda, Kenneth. Ok, ¿por qué a mí se me negó un préstamo? Ok, si en mi caso tengo un crédito de 620, que es lo que podrías tener para poder calificar para un préstamo, gano 50,000 al año. ¿Pueden ustedes ayudarme? ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ok. Entonces, el crédito se ve muy bien. Ok, El ingreso es razonable. Aquí lo que hay que ver son las deudas. Muchas veces, dependiendo en las deudas que uno tiene, el banco solamente te presta cierta cantidad dependiendo en tu ingreso, Claro. ¿verdad? Entonces, puede haber sido el caso. Ujú. Aquí lo que yo siempre sugiero a las personas es pregunta a tu prestamista por qué. Claro. Porque te vas a dar una idea. ¿O qué tengo que hacer para arreglar esto? ¿Qué tengo que hacer para yo poder calificar en el futuro? Claro. Y esas son cosas que siempre sugiero también. Un banco, por ejemplo, puede negarte el préstamo, pero ¿significa que no puedes hacer un préstamo? No. Claro. Entonces hay que preguntar a alguien más, a otro banco o un broker como nosotros, donde tenemos tantas opciones, Claro. si tú puedes calificar. Y si tú sabes la respuesta a por qué te negaron, nos vas a ayudar a nosotros a poder darte una solución mejor. Claro. Es que yo creo que acabaste de decir algo importante, y ya que lo que dije al principio, tú y yo trabajamos para un banco y ellos les ponen reglas encima de las reglas. Entonces, y lo que hablaba en otro podcast con Víctor incluso, Sí. okay, y pues hablábamos sobre que en realidad nosotros vamos y trabajamos con nuestro banco que se nos hace familiar, donde nosotros vamos, depositamos el dinero, abrimos la aplicación todos los días, entonces nos hace muy familiar y pues ahí nos depositan nuestro cheque, ahí tenemos tarjetas de crédito y de repente es la primera persona que nosotros le preguntamos a los banqueros, oye, Sí. quiero comprar una casa, ¿me precalificas? Y lo que pasa, porque estuviste tú de ese lado ya, Sí. ¿verdad? Es que ahí a nosotros nos decían, ok, sí, se puede hacer esto, pero nosotros no lo hacemos, ¿ok? Y yo creo que un ratito más adelantito voy a explicar el por qué yo creo que eso pasa. Yo ya lo veo, incluso son bancos muy grandes donde tienen
branches en cada esquina, entonces no pueden tampoco llenarse de negocio, ¿ok? Porque de una u otra manera podrían quedar mal, porque no tienen tampoco capital humano como para poder cerrar miles de préstamos. Y si al quedar para ellos, el quedar mal con un cliente que tiene cuentas de banco, tarjetas de crédito y un montón de cosas, si le quedas mal con su préstamo, van a cerrar todas, van a cortar su relación con el banco. Entonces tienen mucho cuidado y por eso ponen las reglas encima de las reglas. Y eso es lo que tú decías, ¿ok? Que es importante saber qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue la regla que ellos tomaron en cuenta en el que decían, tú no entras en eso y por eso no te puedo calificar? Exactamente, porque los préstamos, de hecho, hablando del FHA, que tú has comentado mucho, tú puedes hacer un préstamo desde 500, 520, dependiendo en el banco, en el lender que vamos a usar, ¿verdad? Claro. Pero vas a un banco y ese requisito es 620, como se mencionó en la pregunta, tengo un 620. ¿Realmente necesitabas un 620? Claro. Pues no se necesitaba. Claro. Pero ellos tienen sus propias reglas, arriba de las reglas que ya tiene el préstamo gubernamental. Claro. Y ahí es donde va. Y la gente se desilusiona porque dice, mi banco, el que se me hace más familiar, me dijo que no. ¿Por qué Diana me va a decir que sí? Me explico, y ahí es lo que estás diciendo. Ok, yo tengo bancos, diferentes tipos de bancos que hacen préstamos con 520 de score. Sí. Ok, incluso FHA dice que puede hacer un préstamo con 0 score. Exactamente. No necesitas score. Recién cerré uno. No crédito, absolutamente nada de crédito que se necesitaba, cartas alternativas de crédito. Entonces. ¿Y qué son cartas alternativas de crédito? Por ejemplo, pagas la renta, la luz, gas, agua, teléfono, seguro de tu auto. Cualquiera de esas necesitamos 3 y tenemos que incluir la verificación de renta porque para el banco es bien importante la verificación de renta. ¿Cómo pagas tu renta? Es lo principal. Claro. Entonces, esas son verificaciones que hacemos nosotros con tu acreedor y si tienes crédito excelente con ellos, que nunca te has atrasado, esas son las cartas. Y en los últimos 12 meses, básicamente, es lo más importante. Sí. Y esa persona que tú cerraste tenía 0 score, 0. 0. Claro. Ahora, 0 score significa un crédito nuevo, un seguro social nuevo, o sea, recién me dieron el seguro social, o incluso, ok, alguien que tiene 20 años y que nunca hizo crédito, ok, pero tiene un año trabajando, puede hacerlo. Sí. Lo que pasa es que hay algunas personas, y quizás alguno del público se identifica con esto, es de que no quieren deudas. Dice, claro. Siempre yo he escuchado, es que no quiero deudas. Está bien, pero sí paga su seguro de auto, o sea, todo se paga a tiempo y esas son las que podemos usar. Claro. Yo creo que es importante incluso para terminar de responder esta pregunta, donde habla, yo tengo un ingreso de 50,000. Yo siempre pienso que no se trata de cuánto ganes, sino se trata de cuánto gastes. Exactamente. Porque con esos 50,000, si no tienes deudas, puedes calificar muy bien para una casa de unos 200, 300 mil dólares. Sí. Si tienes un ingreso de 150 mil dólares al año y un montón de gastos, no calificas ni para eso. Exacto. Entonces yo creo que es importante, sí, sería el siguiente paso, como están preguntando aquí, siguiente paso siempre es, pues, en realidad hacerle la pregunta a otro banco, ¿ok? O a otro broker para ver qué opciones tienes. O si no, como tú decías, te decimos qué hay que hacer para poder llegar ahí. Exacto. Paga una cuenta, saca, pon, haz. Incluso antes de empezar el podcast hablaba con una persona que me decía, lo que pasa, Kenneth, es que yo lo único que quiero el día de hoy es que simplemente me digan qué debo de hacer para llegar. Probablemente no lo voy a comprar en 2 años. Pero si tú me dices qué hago, ok, yo por lo menos me voy preparando. Y yo creo que eso es importante. Y eso es lo que nombras tú. Y la verdad me gustó mucho eso porque a veces los bancos grandes, y tú trabajaste en un banco, ¿cuánta gente tú recibías ahí? ¿Cuánto qué? ¿Cuánta gente recibías ahí? Uy, demasiada. Claro, entonces a veces es un poco complicado sentarte y explicarles qué es lo que, porque tienes que ir al otro y tienes que ir al otro. Entonces, es difícil explicar qué es lo que debe de hacer más detallado cuando ahora aquí ya tienes el tiempo de poderlo hacer. Exacto. Otra respuesta que puedo dar, me gustaría dar a esta pregunta es una opción de conseguirse un aval, un hermano o sus papás, alguien que pueda ponerle en el préstamo también. Y buen punto, entonces, si es que yo consigo, porque esto aquí les va a ayudar a muchos, yo consigo un primo, ¿ok? Que quiere ayudarme a comprar una casa. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitas del primo? Exactamente lo que voy a necesitar de la
Del primer préstamo. Del primer préstamo. Sí. Ahora, el primo ya tiene una casa, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Me ayuda, no me ayuda? Depende lo que gana el primo, claro, o el aval, ¿verdad? Sí, y yo siempre pregunto, ¿cuánto gana y qué deudas tiene? Porque de esa manera yo voy a determinar si es un buen aval o no lo vamos a poder usar. Porque probablemente daña el préstamo también. Exactamente. Por las deudas. Exacto. ¿Y qué pasa si es que el primo dice, no tengo casa, yo quiero comprarme una casa más adelante? Sí, estoy dispuesto a ayudarte, pero en realidad me va a alejar a mí de poder comprar una casa en el momento que yo quiera. ¿Qué le responderías a esa persona? Porque de repente, ok, en este caso, tengo 620, ingreso de 50,000. Supongamos que no le alcanzó el ingreso, ¿ok? Sí. Para poder calificar para esa casa específicamente. Entonces, por supuesto que el aval fuera una de las soluciones. Pero el aval quisiera comprar una casa en su momento y no va a vivir en la casa. ¿Qué es lo que recomiendas? Lo que yo recomiendo, muchas veces los prestamistas ponen que el aval va a vivir en la casa. ¿Por qué? Porque así no tenemos que poner un pago de su pago mensual de su vivienda. Claro. ¿Okay? Son 1,000, 2,000, ¿cuánto va a pagar de vivienda? Eso nos afecta en lo que viene siendo el debt to income ratio que siempre tú has mencionado. Ok, entonces si no va a vivir, le vamos a poner que no, vamos a incluir el pago de la renta y de esa manera tú puedes, esa persona, tu primo, el que haya sido tu aval, puede comprar una casa en el futuro porque él se puso como non-occupying. Claro, es importante. Y eso es bien importante. Eso es un check en la aplicación, nada más. Y eso hace un cambio gigante. Definitivamente. Entonces, ahí cuando nosotros sabemos que el primo no va a vivir en esa casa, hay que ponerle no voy a ocupar y de esa manera él puede agarrar, de hecho, otro préstamo gubernamental, otro préstamo FHA, porque hay excepciones. Claro. Y esa es una de las excepciones, que si tú eras un non-occupying, quiere decir, no voy a vivir en esta casa, solamente estoy ocupando para el ingreso, ¿verdad? Para que ella califique, entonces no va a haber problema. Y entonces, ok, vamos a suponer que yo soy el primo, yo firmo, ponen que yo no voy a vivir ahí, yo sigo rentando. Y en 4 meses me animo a comprar una casa. No va a haber ningún problema. No va a haber problema. Yo podría calificar porque yo simplemente decidí que voy a ayudar a esa persona con mi ingreso y esa deuda no me va a afectar a mí. Exacto. Perfecto. Ahora, si que llegara a pasar, que lo pusieron como va a vivir ahí, ¿ok? Ahora sí él tiene que vivir ahí o tiene que estar ahí 12 meses. Porque lo que sucedió es que posiblemente las deudas de él no llegaron a poder calificar, entonces tenemos que ponerle sí va a vivir y que viva ahí 12 meses. Y entonces con 12 meses de prueba de que él no está haciendo la hipoteca, pero son 12 meses lo que tendría 12 meses, que esperar. claro, 12 pagos, no 12 meses vivir ahí. 12 pagos. Claro. Es importante saber eso. O sea, que aquí tenemos 2 cosas y que es importante porque esta pregunta salen más cosas y es importantísimo. Sí. Y es muy importante esto cuando tú le pides al primo que te ayude. Sí. Saber de qué, porque ¿qué es lo que pasa? No es bueno tampoco cortarle las alas al primo que en algún momento quisiera comprar su casa. ¿Ok? Entonces decirle al primo, mira, no te preocupes, dale la información real. Exacto. ¿Ok? Porque es real. Yo creo que porque va a regresar a nosotros. Exactamente. Incluso puede regresar no solamente con nosotros, puede regresar con la persona que lo está ayudando. Decir, oye, mire lo que pasa, mire lo que me hiciste. Sí. Y yo ya he visto en muchas ocasiones donde terminan peleándose. Exacto. Porque, ¿sabes qué? Por tu culpa yo no puedo comprar una casa. Y pues, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el primo, cuando ayuda, ¿ok? A veces, ya dale, ayuda al compadre, dale, te firmo lo que sea, no te preocupes, aquí estoy yo. Pero resulta que el primo cuando lo ayudó no estaba casado. Después se casa y va a tener su familia. Exacto. Y su esposa quiere tener su casa. Sí. Van y precalifican con otra persona, que en este caso ya no voy con Dayana, que tú fuiste la que organizaste el préstamo, sí. Ya sabes lo que hiciste. Vas con Pepito y Pepito le dice, no, pues tú tienes una casa. Ya no puedes. Entonces viene el primo a decir, lo siento, pero quiero que vendas tu casa porque gracias a ti yo no puedo comprar una casa. Exacto. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso es importante ser claro. Para simplemente, como decimos en mi país, guerra avisada no mata gente. Si es que va a ser de 12 meses, ya la persona sabe que son 12 meses. Exacto. Si es que califica sin ponerlo ahí, ya sabe que puede comprar el siguiente día. Exacto. Yo creo que lo peor es el engaño, que es lo que la gente a veces se siente mal. ¿Por qué me engañaste o por qué no me lo dijiste? Y yo sí siento que si nosotros somos los expertos, tenemos nuestro deber de informarle todo, a lo que más se pueda. Pero también somos humanos y en algún momento se nos puede pasar algo. Por eso es importante que este podcast llegue, incluso que lo compartan para que abran los ojos en un momento y de repente se nos puede pasar hacer ese comentario y gracias a este contenido pueden ayudar a abrir los ojos. Definitivamente. Aquí viene la otra pregunta, dice Kenneth, ¿la segunda inversión debería ser una construcción nueva o una casa vieja?
Buena pregunta. Entonces, mira, yo tengo 7 casas y todas mis casas que yo compré, excepto la donde yo iba a vivir en ella, fueron casas usadas. Claro. ¿Por qué? Porque pues las vas a rentar normalmente. Claro. O las quieres comprar más económico porque quizás la quieres hacer flip, ¿verdad? Claro. La quieres arreglar. Entonces, una casa nueva, ¿cómo la vas a hacer flip si ya está es nueva? ¿verdad? Exactamente. Entonces, y todo depende de la persona. Por ejemplo, si esta es tu primer casa y quieres invertir, pues ¿por qué no la compras como casa primaria? Claro. ¿Verdad? Y puedes... vives ahí un tiempo. Exactamente. Vives ahí por lo menos los 12 meses que es exigido, ¿verdad? Y después ya puedes rentarla. Claro. Y empezar así para que siempre sea lo menos en el enganche, ¿verdad? Vives ahí 12 meses y vuelves a hacer lo mismo. Es una cadenita, vuelves a hacer lo mismo. En el caso tuyo, tienes 7 casas. Sí. Wow. Eso, y cuéntame cómo fue que empezaste con las 7 casas. O sea, qué fue lo que te empujó a tener las 7 casas? Porque a veces, yo también tengo varias y muchas han sido por error, ¿verdad? Porque una la compré por impuestos, otra, y ahora pues el concepto lo tengo más claro y yo voy comprando para rentar. Sí. Yo no los hago flip. Pero en el caso tuyo, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito. Yo creo que eso va a ser algo bueno para muchos que nos están escuchando. Sí. Bueno, pues mira, mi primer casa yo la compré, en Minnesota. Yo de hecho ahí empecé a hacer como prestamista en Minnesota y la compré en el 1995 y para cuando me mudé de allí en el 2006, que vienen siendo 11 años más o menos, había duplicado el precio de la casa. Wow. Entonces, por eso es que es bien importante que las personas sepan, Claro. Yo creo que ya esto ya está bien clarito, de que la plusvalía va aumentando año tras año. Claro. Entonces, en ese momento, en el 2006, me vengo para Texas, compro mi casa en efectivo. Claro. Porque como había duplicado allá, pues yo la compro acá en efectivo. ¿Qué es lo que sucede? Es que saco un home equity loan. Claro. A mí me encanta decir esta historia porque yo saqué un home equity loan y con eso yo ya pude comprar. También, no fue error como yo compré mis casas, pero en aquel tiempo, en el 2008, 2009, que estaban bien económicas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En el 2009, puse como 5 ofertas. Oh, wow. No agarré ninguna de las ofertas, de hecho, inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Que como a los 2 meses, todas eran HUD homes. Entonces, a los 2 meses me habla mi realtor y me dice, Diana, ¿te acuerdas de esta casa? Le digo, no me acuerdo, pero dime. Dice, esta es la dirección, ve a verla a ver si la quieres. Fuimos a verla y digo, no, pues sí la queremos. Pues sí, claro. Ok, la agarramos, ¿verdad? Después, como a la semana, no te miento, a la semana, oye, ¿te acuerdas de la otra casa que pusiste oferta? Me emociono porque así sucedió. Claro. Le dije yo, nuevamente, no me acuerdo, ya había pasado 2 o 3 meses, yo ni sé. Entonces, ¿qué sucedió? De que la persona, yo me puse como backup offer en estas casas. Entonces, puse la compré bajo mi nombre de mi hijo, porque acuérdate, cuando son HUD homes, tiene que vivir la persona allí. Claro. Entonces, mi hijo ya se había casado, entonces vamos a comprar esto y así, ¿verdad? Entonces, fuimos a verla, no, sí la queremos, y igual, y la agarramos, y todas las casas, eran como 4 casas, de hecho, las cuatro que tengo, así fue como las agarré, y gracias al home equity loan que yo había agarrado, yo pude poner el... De la primera casa. De la primera casa, Wow. la que ya estaba, la compré pagada, saco el home equity loan, ¿verdad? Y con esa ya estoy poniendo a todas las 4 casas. Sí. Y eso fue en el 2008. 2008, 2009. ¿Y esas casas todavía las tienes? Todavía las tengo. Están triplicadas ya. Sí. Claro, o sea, ¿Sí? claro, sí. Y yo, o hasta 4. Hasta 4, claro, es fácil. Sí, 2008 hasta ahora. Ahora, dijiste que fueron hot homes. Sí. Explica un poquito porque estoy seguro que muchas personas van a decir qué es un hot home. ¿Qué es un hot home? Ok, un hot home son casas que en aquel entonces, ya ahorita ya si te metes tú, hay una página en el website, hudhome.gov o algo así, ¿verdad? Si te metes ahora ya, sí hay 1 o 2, o sea, claro, casi no hay casas. Casi no hay, sí. Pero en aquellos años, como la gente estaba perdiendo sus casas por la economía, las casas habían bajado demasiado de valor, entonces cuando no pagan la casa, el gobierno se las quitaba. Claro. Y esas son las casas que en aquel entonces estaban vendiendo. Son casas reposeídas por préstamos FHA loans. Exactamente. ¿Verdad? Entonces eso se convierte en un hot home. Exactamente. Sí, me acuerdo, habían varias. Yo incluso hay una historia que yo cuento sobre mi primera propiedad que yo compré para flip. Ok, porque esas casas uno las podía comprar, tenían preferencia las personas que iban a vivir en ellas. Sí. Incluso las casas costaban $100,000, ok, para la persona que iba, un ejemplo, para vivir en ella,
y costaba 120 para el inversionista. Exacto. Ok, le daban prioridad al que iba a vivir, le daban precios más económicos, pero por ley tenías que vivir 12 meses. Exacto. Porque si no te metías en un problema gigante. Sí. No podías venderla ni nada por el estilo, a no ser que tengas una buena explicación, pero tenía que ser tu casa primaria. Sí. Mi primera casa yo la compré así de inversión. Me acuerdo que la compré en Louisville en $80,000. Y no sé si tú te acuerdas que había una pregunta que te hacían que si tú querías tener title policy. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces tú ponías sí o no, ok, que es la póliza del título. Y yo en ese momento, por quererme ahorrar $800, porque era una casa de 80,000, yo puse que no quería. Yo no quería title policy. Entonces yo agarré, la puse, me llegó el contrato, fui, cerré, la remodelé y todo lo demás. Y el día del cierre, cuando ya empezaron a hacer la investigación, había un lien del dueño anterior de un aire acondicionado que debía $13,000. No tenía póliza de título, entonces nadie me aseguró esa deuda. La tuve que pagar yo y la pude negociar en $10,000. $800 se transformaron, por ahorrarme 800 pagué 10,000. Lección aprendida. Lección aprendida. Nunca más. Ahora title policy a todo, lo que me cueste. Nunca me voy a olvidar de eso. Okay, incluso el otro día que fui a la misma compañía de título porque sigo trabajando con él, me dijo, ¿te acuerdas de eso? Y le digo, no me vuelve a pasar. No me voy a olvidar. Pero bueno, qué bueno. Incluso, mira, comprar una casa, yo creo que ese es otro podcast, Diana, que te voy a invitar para que nos cuentes ese proceso más detallado, porque creo que es importante que mucha gente entienda que sí se puede hacerlo. Y hoy todavía se puede, ¿ok? Entonces es importante eso. Hoy con más razón, Kenneth, porque las casas ya ahora tienen mucho más valor. Y mucho las más equity. Que ya tienen, claro. Sí, que ya, pero por ejemplo, que ya las pagaron, estar preparados. Yo creo que sí. Y es bueno que nos expliques alguien real. Sí. Porque por ahí nos encontramos con mucha gente que te dice, sí, yo te voy a enseñar, pero ellos no lo han hecho. Entonces, cuando uno no hace las cosas, o no ha pasado por ahí, no sabe cómo de verdad funcionan. Entonces, damos una información a medias. No es mala, la idea es buena, pero la damos a medias. Exacto. Y eso es lo que yo creo que a veces confunde a la gente. Ahí viene la segunda pregunta la tercera en este caso, sería, ¿cuánto debo reportar para calificar para una casa de 500,000? Ok. Entonces, hay que recordar que el banco, dependiendo en el tipo de préstamo, pero un préstamo convencional, por ejemplo, el Debt to Income Ratio, ¿cómo se dice en español? DTI o sí, no sé. Sí. El ingreso versus las deudas. Versus las deudas, ajá. Es aproximadamente 49.9. Entonces, hay que agregar todas las deudas que tenga la persona. Todos los mínimos, claro. Todos los mínimos. Si tiene tarjetas de crédito, ¿cuánto es lo mínimo? Si tienes auto, mueblería, joyería, todo lo que tenga, hay que... y ponerle también, por ejemplo, lo que va a ser el pago de la casa. Claro. El pago de una casa, vamos a decir que son 4,000. No sé cuánto vaya a ser, ¿verdad? Pero vamos a decir, hay que agregar esa cantidad también. Entonces, no te puedes pasar de ese 49.9, casi el 50% del debt to income ratio. Entonces, todo depende y también depende del crédito, porque muchas veces ese es el máximo que se permite. Pero dependiendo en tu crédito, ¿qué tal si nada más es el 41, el 43, el 45? Entonces, va a depender en eso. Es bueno importar. Y incluso también no se trata también de reportar por reportar. Yo creo que también hay que entender el debt to income, cómo funciona, ¿ok? Porque incluso de repente no es reportar más, sino es pagar una que otra deuda. Exactamente. Porque de repente vas y te metes con una deuda de $50,000 con el IRS cuando en realidad puedes usar la mitad. Si es que en realidad no lo has ganado, obvio, porque nosotros no te enseñamos a evadir impuestos. Reporta lo que en realidad ganaste. Exacto. Pero podrías usar parte de dinero que vas a pagar para poder pagar tus deudas y de esa manera bajas tu debt to income. Exactamente. Otra cosa que también hay que tener en mente en esta pregunta es ¿cuántos años tienes haciendo self-employment? Claro. Trabajando por tu propia cuenta, porque hay programas que después de 5 años que estás trabajando como self-employed, nada más exigen un año de impuestos. Claro. Entonces, si ya tienes 5 años y el año pasado no reportaste tanto y este año te fue muy bien, entonces nada más con un año. Pero si tienes nada más menos de 5 años, entonces vamos a tener el promedio de 2 años de impuestos. Entonces, ¿cuánto reportaste el año pasado? Va a tener mucho que ver en cuánto tienes que reportar este año. Eso es verdad. Y eso es importante porque incluso yo creo que una de las cosas que tú haces también es asesorar a las personas en ese tema. Porque, como te repito, no solo reportar por reportar, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Sí. Y de verdad que yo sé que esta pregunta la hacen muchos. ¿Cuánto debo de ganar para comprar una casa hoy? Y la hacen de diferentes maneras.
Y siempre la respuesta va a ser todo depende de tus deudas. No se trata de cuánto ganas, también se trata de cuánto gastas. Y también tu crédito. Tu crédito. Porque si vamos a agarrar un préstamo FHA de gobierno, entonces son 2 años de 2 impuestos años. también. Claro. Ahí sí. Claro, porque tenemos que sacar el average de los 2 años. Sí. Eso es claro que, créeme que eso podemos quedarnos hablando horas sobre el tema, pero cada caso es completamente diferente. Yo sí creo que siempre es consultarlo, ¿ok? Tu caso y no compararlo con el del primo, el hermano o el cuñado. Así es. Y vamos ahorita con la última pregunta, sería, hola Kenneth, un gusto, gracias por ayudar a todos los hispanos. Tengo una duda, yo quiero una casa que es para vivir y mi empresa estaría en mi casa. Trabajaría desde allí. ¿Puedo comprarla bajo mi LLC? Entonces, lo que yo recomiendo es comprarla como tu casa primaria para que pongas menos de enganche. Claro. Al menos que quieras poner más de enganche, ¿verdad? Pero si es tu casa primaria, recordando que cuando es tu casa primaria no solamente es menos de enganche, también el interés es menos. El interés es menos, claro. Entonces, comprarla como tu casa primaria y ya cuando vas a reportar tus impuestos, ahí es cuando tú puedes poner el size, ¿verdad? El tamaño que tú usas para tu oficina y ya tu preparador de impuestos es el que tendría que ayudarte con esa parte. Claro. Y yo creo que ahí es importante saber, aclarar esto, porque hacerlo debajo de una LLC ya quiere decir que es un préstamo comercial. O sea, ya estás comprando con un préstamo comercial donde el interés es diferente, que es lo que decía, interés, down payment, términos, un montón de cosas son diferentes. ¿Para qué lo vas a hacer así si es tu casa? Exacto. Ahora, es más fácil que tu casa le rente un espacio a tu LLC, donde ahí ya tu contador te dice qué es lo que puedes poner, el pago. Ahí tú puedes darle un costo a ese cuarto, dependiendo del ingreso, perdón, de los taxes, de seguro, de los intereses, de la luz, del agua, el internet. Exacto, todo lo que tú gastas, ahí le das un precio a ese espacio y eso es lo que tú puedes alquilárselo a tu LLC, a tu negocio. Lo reclamas. Y lo reclamas y eso tienes un ingreso ahí que puedes ayudarte. Entonces, yo creo que la respuesta sería hazlo a modo personal. Yo creo que la verdad es lo mejor que puedes hacer para que te salga un mejor interés, como tú decías, y aparte muchos otros beneficios en down payment. No necesitas dar tanto down payment. Diana, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Pues ya llegamos aquí, que hemos contestado 4 preguntas. Y de nuevo, si tienen más preguntas, pueden escribirnos a podcast@dejametexplico.com. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, con algún tipo, ya sea inversiones, ya sea compra de tu primera, segunda casa, crédito, ingreso, entre muchas otras cosas más, déjanos tus preguntas y nosotros te las vamos a responder. Y también, Diana, nos debes un podcast, que va a ser sobre, quiero que me cuentes cómo llegaste de 0 a 7 casas. Esa historia que contaste ahorita, quiero que nos las cuentes, porque estoy seguro que vamos a ayudar a mucha gente. Y no se trata de que ve y compra, corre, ¿no? Fueron muchas cosas que pasaron en ese momento, pero yo creo que es lo mismo que se puede ir aplicando. Los momentos cambian, pero puedes aplicar exactamente lo mismo. Como decías, hoy hay mucha gente que tiene sus casas casi con 3 veces más de equity, que lo que tenías en tu momento cuando tú lo hiciste. Entonces puedes ir creciendo tu portafolio de propiedades al mismo tiempo de seguir haciendo tu trabajo. No quiere decir que vas a vivir de eso. Porque el día de hoy tú dejas de trabajar, no es que ya vivo de las rentas nada más. No, de repente es cuando las vendas, ¿verdad? Entonces, pero ya vas teniendo algo que el día de mañana dices, es que ya me cansé, ahora sí vendo, pago mis impuestos y ya tengo mi dinero para poder vivir el resto de mi vida. Entonces, gracias, Diana, otra vez. Y vamos a hacer ese podcast donde vamos a hablar de cómo llegaste de 0 a 7. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a todos y por favor compartan esta información. Estoy seguro que vamos a ayudar a mucha gente con estas respuestas. Y si tienes alguna pregunta, comenta y con gusto nosotros vamos a contestarte tus preguntas. Gracias. Bye.